Hola, bienvenidos a un nuevo programa de oración y sanidad. Soy Julia Casado y conmigo está de nuevo mi querida hermana en Cristo, Sara. Hola, Sara. Bueno, Julia, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí contigo, nuestra amistad de tiempo. Sí. Agradecida de tenerte como amiga, hermana. Aprendido mucho contigo. Y yo de ti. Y un placer estar aquí en este programa, Oración y Sanidad. Y qué mejor empezar con un programa muy básico, pero muy importante. Hoy vamos a hablar de los fundamentos cristianos, de esos cimientos de nuestra fe. Interesante. Sí. Porque el cimiento es lo que sostiene la casa. Claro. Si edifico en un cimiento que no tiene firmeza, la casa no va a estar muy segura. ¿Y por qué es importante esos fundamentos? Yo voy a hablar de mi experiencia personal. Yo cuando recibí a Cristo, yo tuve una experiencia muy fuerte con Él, sobrenatural. Yo sentí que la plenitud de Dios entró en mi espíritu. Yo sentí que el Dios del universo me estaba amando. Pero ¿sabes lo que pasaba, Sara? Que a pesar de esa plenitud que yo sentí, en mi mente yo era inmadura. Bueno, acababas de entrar en una nueva vida diferente porque con el Señor, con Dios, no puede ser igual como si no hubiera venido. Pero yo sentí esa plenitud y entonces yo quería agradar a Dios, quería madurar en el Señor. ¿Y qué hacía? Me iba de iglesias a iglesias, de conferencias a conferencias. Buscando llenarte, buscando más y más Qué de bueno. Dios. Y yo vivía en Holanda y he ido a muchas denominaciones de iglesias más conservadoras, otras más modernas. ¿Y sabes lo que me di cuenta, Sara? Que no importa de dónde seas, no importa qué iglesias pertenezcas, Participes. solo hay un diablo con las mismas mentiras. Y quiero leerte, pero tú sabes otra cosa que te iba a decir, que es otra esperanza, porque podemos, con la palabra, con la verdad de la palabra, podemos refutar esas mentiras, porque en Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es un fundamento en ese caso, ¿no? Correcto. Pero vamos a leer primero en Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Dios. Las filosofías son sistemas de creencias, formas de pensar. El mundo te quiere hacer creer cómo tiene que ser tu matrimonio o cómo no tiene que ser tu matrimonio. Sí, por lo que vemos, por lo que vivimos, por las películas, por la información, por las opiniones de las personas. Somos una sociedad, ¿no? Vivimos... Pues esa sociedad nos enseña que ver pornografía es normal. El divorcio es normal, que tus hijos sean rebeldes es normal, que te enfermes porque estamos en época de gripe es normal. Esa es la filosofía del mundo. Pero nosotros, cuando nacimos de nuevo, tenemos un nuevo espíritu dentro de nosotros y no nos tenemos que dejar llevar por esas filosofías. Por eso es importante los fundamentos cristianos. Los fundamentos que el Señor nos da en la palabra. Yo quizá lo podría transmitir así. Si vivo en España hay unas reglas, hay un código, hay una constitución. Yo tengo derechos, tengo deberes, tengo que pagar las multas de tráfico, pero a la vez pues tenemos la suerte de tener una sanidad, por ejemplo, ¿no? Hay un rey que gobierna y todas esas normas o esos fundamentos son los que yo sigo en España. Significa que hay otro que no es el que estoy viviendo. O sea, lo que yo vivo en España lo vivo aquí, pero hay
otro fundamento que no es de este mundo, y ese es el que te refieres de establecerlo en nuestras vidas, Y ¿no? Pablo dice en 1 Corintios, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí otra vez Pablo está diciendo, cuidado cómo sobreedifica. Tu fundamento tiene que ser Jesucristo. Claro, si yo me creo una mentira, a mí me dicen, bueno, pues tú no vales, ¿qué te digo? Tú eres mala cocinera y tú no vales para cocinar. Si yo me creo eso y lo hago fuerte y lo hago en fundamento, todo lo que venga después me llevará a ser una mala cocinera, porque es un fundamento que es mentira y se va a venir abajo. Yo me predispongo a ser mala cocinera porque me lo he creído. Correcto, y eso es lo que pasa. Si no edificamos sobre Cristo, sino que edificamos según la denominación de nuestra iglesia o según nuestras obras, entonces se va a tambalear. No va a haber un fundamento sólido. Entonces, por eso yo quiero compartir unos fundamentos principales que tenemos que tener en cuenta para poder Nuestro estar... día a día. Correcto. Para traer a nuestra vida. Correcto. Y el primer fundamento que es muy importante es conocer y crecer en el conocimiento de cuánto Dios nos ama. Oh. Podemos estar todo el día. Conocer el amor de Dios, bueno, yo creo que la mente no nos da. Pero sí hemos vivido cuántas veces, ¿verdad, Julia? En medio de las tormentas, de las dificultades, no hay salida, lo he hecho mal, esa mano cálida, ese abrazo que dice te sigo amando, sigo estando contigo. Amén. A pesar. Amén. Y ojo, que no estoy diciendo, porque el enemigo te quiere hacer creer, esa es una de sus mentiras, que tenemos que crecer en cuanto más amamos a Dios. El legalismo, la religiosidad, te dice, Dios está ahí. Y para que Dios te ame, tú tienes que amarlo a Él. Tú tienes que hacer buenas obras. Y es verdad, tenemos que hacer todas esas obras, pero es al revés. Si nosotros creemos en ese amor que Dios tiene, nosotros seguiremos buscándolo, yendo a ese encuentro, aunque hayas fallado. Sí, mi fundamento no está en mí, en lo bueno o malo, lo que yo hago, sino en Él. En Él. En el amor de Él. Dice que Dios es amor. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Y en el versículo 19 dice que nosotros le amamos a Él porque nos amó Él primero nos amó a nosotros. ¿Verdad? Es Él el que nos amó primero. Tú dijiste en el programa anterior el versículo de Juan 3:16. De tal manera. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Una demostración de amor tan grande. Tan grande. Y es un versículo que todo el mundo lo conoce, todo evangélico, todo cristiano, y pierde la esencia del verdadero significado. Que repetido sin pararnos, ¿no? Dándonos cuenta qué me está diciendo Dios, ¿no? Y tenemos que ir creciendo, no es una vez, no es un conocimiento, vale, yo sé que Dios me ama, no, seguir creciendo. Yo no sé si tú lo verías como una relación de pareja, quizá, porque ya que hablas así, yo me quiero acordar, como tú, una relación de novios es muy diferente a una relación que puede ser, pues como, que es mi caso, 40 años. Mi esposo ha tomado un lugar a la medida que yo lo he conocido. Cuanto más he vivido con él, cuanto más he visto sus manifestaciones de amor, de cómo él me ha ido ayudando, de cómo ha estado a mi lado, me ha cautivado más, me ha enamorado más. Es como, contra más lo conoces,
más lo amas, ¿no? Cuanto más conoces el carácter de Dios, más lo ama. Si el enemigo odia algo, es que tú no sepas cuánto Dios te ama. Así que tenemos que crecer en ese conocimiento, tenemos que pedirle a Dios que nos revele cuánto Él nos ama. Ese es el fundamento que yo creo primordial para cualquier cristiano. Y el segundo fundamento es entender nuestra transformación espiritual. ¿Qué pasó cuando nacimos de nuevo? Sí. Pareciera que de momento no cambiará nada, pero en el día a día, cuando tú miras detrás, dices, qué grande lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Cómo no se ha cansado de mí? ¿Cómo ha seguido siendo fiel? ¿Cómo a pesar de meter la pata, Él ha seguido creyendo en mí? Sí, por eso es importante entender qué pasó en nuestro espíritu, porque yo intentaba agradar a Dios en mi carne y era frustrante, era agotador. En 1 Tesalonicenses dice que somos espíritu, alma y cuerpo. O sea, somos tres. Pero si te vas a 2 Corintios, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿De qué está hablando? Porque mi cuerpo, cuando yo nací de nuevo, no me dio un cuerpo nuevo. Está hablando del hombre, de la Julia interior, Exacto, del está espíritu. hablando, no está hablando del cuerpo ni del alma, porque yo no he perdido la memoria. Está hablando del espíritu. Él nos dio un nuevo espíritu y ese espíritu vino a morar en nuestro corazón. Jesús vino a morar en nuestro corazón y nos dio un nuevo espíritu. Entonces, en Colosenses, que hemos leído, Colosenses 2:8, si volvemos ahí, hemos dicho que no os dejéis llevar por las filosofías del mundo. Porque en el 9 dice algo que me encanta, dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, yo estoy completa en Él. Yo ya no voy a tener que ganarme la salvación por mis buenas obras. Estoy completa en Él. Eso es una verdad que para mí... Claro, si recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos hechos hijos de Dios. Entonces, tú has andado una vida no como hija de Dios, como uno mismo. Al nacer de nuevo, esa deidad viene a la vida y mi relación es de Dios Padre y yo su hija. Pero no vino a vivir el niño Jesús y el niño Jesús tiene que crecer. Él mandó su Espíritu Santo. Por eso dice, cuando iba a morir en la cruz, dice, os conviene que me vaya, porque entonces viene el Espíritu Santo y Él nos guía, nos enseña, nos redarguye, es nuestro abogado, nuestro ayudador, el que nos habla. Amén. Y vemos en la palabra de Dios, vemos que cuando habla de nuestra persona, lo que pasó en nuestro espíritu, por ejemplo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificada. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es imposible de comprenderlo con tu mente, porque está hablando de tu espíritu. Y puedo hablar de muchas escrituras donde... Pero no, cuando dice ya no vivo yo, ¿cómo podemos entender cómo que no vivo yo? Yo vivo, ¿no? Pero, es Cristo, ¿no? Significa, Julia, significa, por ejemplo, yo ya no vivo para agradarme a mí, para complacerme a mí, para satisfacerme a mí, sino que lo amo tanto, es tan hermoso lo que Él ha hecho que yo quiero agradarle a Él. Amén. Y ahí viene el tercer fundamento. ¿Cómo nos ve Dios? Es muy importante que entendamos, porque cada uno tiene una idea de cómo Dios nos ve. Pero en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que nos
que le adoren. O sea, cuando Dios me mira, Él ve la obra redentora de Jesús en mí. Él me mira, yo me miro al espejo. Me veo mis arrugas, mis canas, que estoy fofa. Pero Dios me ve y ve a Cristo. Él me ve a través de esa obra redentora. Eso es lo que llamamos gracia. Entonces, ese es un fundamento súper importante. Tengo muchos más, pero es que se nos está pasando el tiempo. Si tú te has incorporado recién a este programa, estamos hablando de los fundamentos cristianos, que son muy importantes para poder superar esos engaños, esas filosofías del mundo que te quiere desviar del verdadero pensamiento en Cristo, de la verdadera filosofía del reino. Y es muy importante que lo conozcas y para que tu persona no solamente crezca como cristiano, pero ser maduros, para que podamos refutar todas esas mentiras. Estás diciendo que ese fundamento de otro reino, ese es el que tenemos que establecer, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy la reina en mi vida, yo he gobernado mi vida según he querido, ¿no? Entonces, el Padre Nuestro, una oración que Jesús les enseñó, que todo el mundo conoce: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. O sea, que incluso es una oración, es un deseo, un anhelo de que su reino gobierne mi vida. Yo me puedo dejar llevar por las sutilezas, por lo que por las normas de lo que vivimos en este mundo, o decidir dejarme llevar por las normas que dice el reino. Por ejemplo, ¿tú cómo lo ves así? Yo entiendo. Primero, un reino tiene un rey, y el rey es el que tiene que gobernar en mi vida, no la reina. Pero la cosa, Sara, es que el reino ya vino a nuestras vidas. Pero hay que establecer lo que es lo que estás diciendo, claro, ¿no? Hay que renovar la mente con la verdad de la palabra de Dios. Entonces, otro fundamento muy importante es tu identidad en Cristo. Mucha gente intenta coger versículos, yo soy santa, yo soy justa. Intentan hacer una confesión para convencerse a sí mismo, pero realmente es más sencillo, porque muchas veces nos levantamos por la mañana y te sientes ansiosa, te sientes sin ganas de ir al trabajo. Ay, Dios. Y dices, ¿qué pasa? Y yo le digo al Señor: Señor, tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo Jesús. Tu palabra dice que yo tengo gozo, paz y amor, y aunque no lo sienta, yo quiero y estoy de acuerdo con tu palabra. Ahí así de sencillo. Los viejos rudimentos, porque si yo me quedo con lo que me rodea o lo que han dicho de mí, si yo me quedo que yo viví rechazo, si yo me quedo en un abandono, si yo me quedo en un intento de aborto de mi madre, si yo me quedo y me creo todas esas mentiras, porque muchas de ellas son mentiras, porque yo soy lo que Dios dice que soy. Ahí vamos, que tenemos que tomar la palabra, tenemos que tomar la verdad de la palabra, de lo que Dios dice que somos, y aunque no lo sintamos, decir: Señor, estoy de acuerdo con lo que tú dices que yo soy. Y simplemente decir: estoy de acuerdo. Como tú has dicho, cuando nacemos de nuevo, porque recibir a Jesús en tu corazón es nacer y empezar una vida nueva, diferente con Él, entonces ahí sí que podemos tomar esa palabra con esa revelación que viene a nuestra vida y establecerla. ¿Por qué? Porque decidimos creer lo que Él dice, porque lo que el otro me ha dicho es un rudimento. Es una filosofía. También es un poco de locura, pienso yo, porque, por ejemplo, ¿quién no ha escuchado o ha leído lo que dice en el Evangelio? Cuando Jesús estaba hablando era revolucionario, porque los rudimentos te decían una cosa, pero Él y su reino decía: alguien te pega, te da... Pon la otra. Pone la otra. ¿Perdona?
esto es una locura total, porque ¿qué es lo que se merece? Que le dé 2, Sí, ¿no? pero... Entonces decide la de darle 2 o decides la del fundamento de... Y ahí vamos al quinto, que es el carácter de Jesús. Jesús vino a mostrar cómo era Dios. Entonces, uno de los fundamentos también muy importantes es conocer la naturaleza, el carácter de Dios. Sabemos que Él es manso, que Él es humilde, pero Él también es Jehová Rafa, mi sanador, Jehová Shalom, mi paz, Jehová Jireh, mi proveedor, y muchos nombres que el Señor tiene. Y tú sabes una cosa, Sara, todas sus promesas provienen de ese carácter, salen de esa naturaleza. Si Él te dice que por sus llagas fuiste sanada, es porque Él es Jehová Rafa, Él tu tiene sanador. autoridad para poder decir esto. Exacto. Y cuando vemos que Él nos ha dado su espíritu, el sanador vive en mí, el proveedor vive en mí. Dios, mi paz vive en mí. Entonces es revolucionario. Cuando tú piensas, ¿Quién soy yo para que Él me mire, para que Él me ame, ¿no? Sí. ¿Por qué va a venir a darme de su amor, de su gracia? ¿Por qué va a venir a sanarme? ¿Por qué le va a importar mi vida? Porque Él ha dado todo, ha dado lo que más le costó. Y por último, antes que se nos termine el tiempo, el último fundamento, cortito, lo voy a decir, es la autoridad del creyente. No es decir una oración llena de duda y poner el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No, si tú sabes cuánto Dios te ama, si tú sabes lo que ha sucedido en tu espíritu cuando naciste de nuevo, si tú sabes cómo Dios te ve, la identidad que tú tienes en Cristo y la naturaleza de Dios, tú vas a decir, pero diablo, ¿quién eres tú para meterte en mi matrimonio? Y uno mismo, con los propios pensamientos. Exacto, pero ¿cómo te atreves a meterte con mis hijos? ¿Cómo te atreves a meterte con mi salud? En el nombre de Jesús, sal fuera. Y esos fundamentos que hemos compartido van a ser una piedra angular a la hora de tomar tu autoridad y vas a ver que ya no eres una pobrecita cristiana. No, tú sabes quién eres en Cristo. Eso que tú estás diciendo también se va consolidando, se va firmando con un andar con Dios, porque ¿cómo lo conocemos? Porque todo esto, ¿cómo yo lo hago mío? ¿Cómo lo hacemos real en nuestra vida, ¿no? Pues en un andar día a día con Él. Es en un buscarle, en un tiempo de intimidad, de comunión, de cada vez que viene a tu vida decisiones, decir, no, yo voy a decidir hacer lo que dice la palabra. Correcto. ¿No? O sea, tú estás en una situación y enseguida tu mente humana te dice, voy a ir a un abogado, voy a ir a esto. No, 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 no. ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué me dice la palabra? Pues busca algo que tiene que en la palabra que pueda ayudarte en ese asunto. No dejarnos llevar con la filosofía de este mundo, con las mismas herramientas que este mundo usa, como si fuéramos... Sí, porque el resultado será el que ya se conoce. No podemos seguir estos rudimentos y esperar que nuestra vida termine en un mejor lugar, que es como nos enseñan los fundamentos de la palabra. O sea, hemos hablado de que es importante tener fundamentos, hemos hablado que el primer fundamento es crecer en el conocimiento del amor de Dios. Hemos hablado de qué pasa con nuestro espíritu, con nuestro ser cuando nacimos de nuevo. Hemos hablado... Se regenera en el espíritu. Exacto, hemos hablado de cómo Dios nos ve. Hemos hablado de la identidad que tenemos en Cristo. Hemos hablado de la naturaleza de Dios y de la autoridad que tenemos en Cristo. Sí. Y yo creo que es muy básico, pero que tenemos que ir creciendo en estos fundamentos para que nuestra vida tenga otros frutos, como tú acabas de decir. Claro, si yo
decido hacer lo que siempre he hecho, no puedo esperar un resultado diferente. Entonces, cuando yo ando en relación con Dios, agradándole, yo puedo recibir todo lo que Él tiene para mí. Cuando Él me abraza, cuando Él me consuela, cuando Él me provee, todo esto somos herederos. Como hijos, ¿eso es lo que Él tiene para nosotros? ¿Qué te parece si oramos por los que están viendo este programa? Porque es un programa de oración y sanidad y nos gustaría orar por los que estáis viendo este programa. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por esas personas que están mirando este programa. Padre, yo las encomiendo en tus manos, Padre, para que tú te reveles con tu amor, como lo hiciste con Sara, como lo hiciste conmigo, que tú te reveles como un Dios de amor, un Dios que tú le importas a ellos y que ellos le importan a ti, Señor, que ellos puedan conocer tu naturaleza, amén, que eres un Dios bueno, que da buenas cosas a tus hijos. Padre, que ellos puedan saber qué ha pasado en su espíritu cuando se entregaron a ti, que ellos puedan conocer que tú los ves a través del sacrificio de Jesús en la cruz, que ellos puedan saber que son más que vencedores en Cristo. Padre, gracias por todas estas personas. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en esas vidas. Gracias, Padre. Amén. Amén. Qué bueno. Podríamos decir tanto de lo que hemos vivido con Él día a día, pero sí es verdad que nos enamora. Es que ese amor que tú sabes que es real y lo has vivido, eso tiene tanta fuerza. Amén. Que por más argumentos que vengan, tú sabes que amén, ese amor está ahí. Así que yo te invito a que tú veas este programa una y otra vez para que puedas entender cuáles son los fundamentos cristianos, para que no te dejes llevar por engaños y filosofías de este mundo. Te animo que sea de bendición este programa. Así bueno, que día a día se nos va el tiempo casi sin darnos cuenta, pero es un tiempo bueno, bien empleado. Muchas gracias a todos, saludos, encantados de veros un día más. Muchas gracias por vuestro tiempo y esperamos veros en otro programa de oración y sanidad. Saludos, bendiciones.